soy João Eusébio. Pues me dedico a la hostelería hace 25 años. Mis primeros pasos por la cocina, luego pasé por sala, hasta encontrar el amor que tengo por la coctelería, lo que disfruto y trabajo desde hace más de 15 años. Hoy os vengo a presentar la técnica de maceración en frío. Se trata de colocar un elemento sólido dentro del líquido para poder extraer sus aromas y sus sabores. Vale, para esta maceración en frío básicamente necesitamos de dos ingredientes o dos factores, ¿vale? Un ingrediente sólido y un ingrediente líquido. El ingrediente sólido va a ser un ingrediente primario, ¿vale? En el cual le vamos a extraer el sabor, y el elemento secundario pues va a ser el líquido, donde vamos a transportar este sabor al resultado final. Muy bien, pues ahora vamos a preparar la maceración en frío, ¿vale? Cogemos lo que es nuestra botella de tequila y le vamos a añadir pues como 4 trocitos de romero. Le aplicamos un pequeño agitado y lo dejamos la botella durante 4 días macerando. Es muy importante que sigamos cada día haciendo pruebas para ver cómo evoluciona lo que es el producto sólido dentro del líquido. Muy bien, después de estos 4 días que hemos hecho la maceración, ¿vale? Es bastante importante retirar lo que es el elemento sólido para que no le siga dando más sabor al producto. ¿Os acordáis que os estaba comentando? Es muy importante de mantener lo que es el espíritu del destilado, ¿vale? De que sepa tequila con romero y no romero con tequila, ¿vale? Para tal, utilizamos la base de una coctelera, un colador de malla fina y simplemente aplicamos el desvase. Retiramos lo que es el romero. Muy bien, ya tenemos el líquido completamente extraído, hemos separado lo que es el romero, entonces lo que vamos a hacer es volver a rellenar la botella. Una vez cerrado este producto, pues meses, un año, lo que dé, ¿sabes? Lo importante simplemente es de retirar el elemento sólido para que deje de dar sabor a lo que es nuestro producto, y así mantenemos las propiedades de nuestro tequila que queremos utilizar en nuestra receta de cóctel. El nombre está inspirado en rosemary. Rosemary es el término en inglés que se da al romero. Si le separamos esta palabra, nos da rosa, cásate. Es rosemary me, pues rosa, cásate conmigo, y de ahí viene esta idea de jugar con el romero, con estas notas herbáceas del campo que tanto nos gusta cuando estamos paseando, y espero que podáis disfrutar de este cóctel. Y aquí tenemos nuestro rosemary me. Hoy venimos a presentar pues una maceración bajo presión. Vamos a utilizar un sifón, el cual es una técnica que se utiliza mucho en el mundo del vino, especialmente en Francia con los vinos de Beaujolais. Se trata de añadir CO2 al sifón para estresar lo que es la maceración y obtener un resultado final con mucho menos tiempo. La técnica del sifón se utiliza desde hace ya bastante tiempo. Utilizamos este instrumento exactamente para poder sacar una maceración con una velocidad mucho más rápida que si hiciéramos una maceración en frío. Al añadir CO2 a este sifón, pues conseguimos estresar las moléculas de sabor, y la extracción pues va a ser mucho más rápida y mucho más eficiente. Para esta maceración bajo presión, lo que vamos a necesitar es de un sifón, ¿vale? Necesitamos de estos dos elementos, tanto sólido como líquido, para poder hacer lo que es la extracción, pero vamos a estresar lo que son las moléculas, ¿vale? Para estresar pues necesitamos de 2 cargas de CO2, que es lo que va a potenciar y acelerar la extracción de sabor. Muy bien, ahora vamos con la maceración en bajo presión, ¿vale? Utilizamos nuestro sifón. Vamos a coger 2 palos de canela, al cual le vamos a romper para que consigamos mejor extracción. 2 ramas de romero. Y vamos a servir gin mare, 40 mililitros por receta. Cerramos nuestro sifón y aplicamos nuestras cargas de CO2. Es bastante importante al momento cuando giramos, ¿vale? De tenerlo boca abajo, ¿vale? Todo lo que es la presión del gas que tenemos en la pequeña cápsula nos va a incorporarse con mucho más facilidad en lo que es el líquido. Agitamos un poco,
Descartamos esta cápsula y repetimos el proceso. Y lo dejamos reposar unos minutos. Muy bien, pues hemos terminado lo que es nuestra maceración bajo presión. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar todo el gas para poder sacar lo que es el líquido. Utilizamos la base de una coctelera para que el líquido no se haya disperso. Delicioso. No se nota la canela, se nota el romero, súper bien integrado. Lo vamos ahora entonces a colar para eliminar pues todos estos sólidos. Podéis ver ya el color de la ginebra, un toque marrón exactamente de la infusión de lo que es la canela. Y esto va a ser nuestro producto que vamos a utilizar para hacer nuestro Mare Satsuma. Vale, que nos va a ayudar esta nota herbácea a la altura de jugar con los puntos cítricos que vamos a encontrar con la mandarina. Mare Satsuma está inspirado en Gin Mare y Satsuma. Satsuma fue la palabra que yo encontré en japonés para mandarina. Y bueno, el juego de las palabras me gustó mucho y así nace lo que es Mare Satsuma. Cuando trabajamos con lo que es la maceración, para mí hay como tres factores bastante importantes, ¿vale? Uno de ellos es el tiempo, la temperatura y el movimiento, ¿okay? Cuando hablamos de tiempo es muy importante saber respetar lo que es el destilado base. Si trabajamos con un ron o con un tequila, vamos a querer encontrar este producto en la maceración, ¿vale? Luego lo que es la temperatura, podemos trabajar con una maceración en frío o una infusión en caliente. Infusión en caliente vamos a estresar lo que es la infusión con un tiempo mucho más rápido, mientras que en frío lo va a tardar más. También bastante importante es el tema del movimiento, ¿vale? Si lo movemos lo que es el macerado cada día para que las moléculas se activen y consigan dar más sabor, vamos a conseguir un resultado mucho más rápido que si lo dejamos estático durante 1 o 2 meses. Espero que habéis disfrutado de este vídeo. Os mando un fuerte saludo.